Bueno, estamos de vuelta, momento de nuestra terapia de esquina. Nos pueden acompañar y escribir a través del 092-000-970. Ya nuestro querido Ignacio Rodríguez Parranquione, que ha viajado, manda sube cada foto cuando anda por allá, por sus pueblos italianos, con su familia, te deja loco. Cada comida, cada fogaceta. No había un lugar ahí en la combi para qué llevarnos magia, a nosotros. ¿Qué magia? ¿Cómo andan, Nachito? ¿Cómo andan? Con pila de ganas de volver. Lo que pasa, pasó tiempo. Con el viaje en el medio quedó demasiado largo el retorno. Sé que estuvo Santi Lanza acá hablando de adolescencia. Una serie que, por lo que vi en las redes, le encanta a Daske, es de las series preferidas. Sí, su favorita. Muy buena serie. Nominada para los Daske Awards de este año. Muy buena. Bueno, la idea de hoy va a ser un tema, no va a tener que ver tanto con serie. El tema de arranque es lindo, es un tema hermoso, tiene que ver un poco con la experiencia reciente, tiene que ver con el viaje. La idea es abrir esa pregunta de por qué viajamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a movernos? Con dos advertencias iniciales, de que en realidad cuando hablamos de viaje no necesariamente es viajar lejísimo, ¿no? O sea, yo vengo de un viaje reciente hermoso y que implicó viajar lejos y muchos kilómetros en el durante de ruta y muy disfrutable, pero también esto de pensar en esto de por qué viajamos, de que viajamos porque podemos, o sea, porque hay unas condiciones, o sea, no es accesible siempre la posibilidad de viajar, pero esto de no pensar el viajar necesariamente como irse demasiado lejos, sino salir de la madriguera, ¿no? O sea, irse hacia donde uno sienta que hay algo de una extrañeza de la vida cotidiana, ¿no? O sea, donde hay algo distinto. Y que eso a veces no implica irse ni tomarse un avión, claro. A veces implica tomarse un ómnibus, a veces implica salir en la bici. En esto de naturalizar también que viajar es moverse cerca, ¿no? Y también moverse lejos, pero abrir como eso, ¿no? Y vamos a hablar de un libro que es de un filósofo francés bastante polémico. De hecho, escribió un libro que polemiza con el psicoanálisis ahí en la década del 2010-2011, que fue un libro que generó mucha resistencia. Le gusta polemizar, yo creo que también le retribuye polemizar, y es un tipo que se mantiene en el debate público por eso. Pero en 2008 escribió un libro hermoso que se llama Teoría del Viaje, que lo tengo acá, que de hecho... después lo veremos, porque tengo 2 copias de este libro, o sea que capaz que si gusta podemos ver de sortearlo. Lo que pasa es que tengo las 2 copias que tienen alguna raya, o sea, son libros usados. Pero es un libro que no está en Uruguay disponible. Lindo, si lo querés buscar, te tarda 18 días, hay que pedirlo con una librería, un importador, entonces capaz que podemos meter un sorteito de uno de los dos. Porque es un libro divino, es chiquito, es un ensayo filosófico sobre el viaje. Y logra... No hay mucho escrito desde la filosofía, el psicoanálisis, de la teoría de la ciencia humana sobre viajar. No solemos escribir demasiado sobre eso. Y sin embargo es una práctica súper común. Algo del nomadismo está metido ahí en lo humano, ¿no? Y la idea es entrarnos en teoría, anécdota, elaborar también un poco qué piensan ustedes del viajar, cómo lo sienten, cómo lo viven. Él hace algunas divisiones en esto de que es polémico también. Divide, ahora lo veremos más adelante, que no es, él dice que no es lo mismo el turista que el viajero. Son 2 cosas distintas, ¿no? Sí. O sea, los 2 viajan. La experiencia con la que transitan el espacio es bien distinta. Y puede haber alguien que sale en modo turista, pero que logra contactar con algo de la experiencia del viajero, y puede haber alguien que solo logra ser turista, y volvió y solo logró algo de hacer turismo, ¿no? Que quedó ahí. Él dice como a las puertas. Ahora voy a leer algunos tramos de él, porque además escribe divino. Él dice, la primera división que hace antes de turista o viajero, él dice que cada uno se descubre nómade o sedentario. Aficionado al flujo, a los transportes, a los desplazamientos, o apasionado por el estatismo, por el inmovilismo y por las raíces, ¿no? Él después aclara, bueno, esto no es tan radical, o sea, no es que podemos dividir a la humanidad entre nómades y sedentarios, o sea, pero él dice que hay algo de la experiencia personal de uno, a medida que va creciendo, se va descubriendo más sedentario o más nómade, ¿no? O sea, más sí, o tenés momentos, capaz. Claro, más unido al gusto por moverse, o más unido al gusto por quedarse en la madriguera. Él dice, los primeros aman la ruta, larga, interminable, sinuosa, zigzagueante. Los segundos disfrutan de la madriguera, oscura y profunda, húmeda y misteriosa.
Dice, para representar estos modos de estar en el mundo, el relato, la historia, construyó dos figuras que él dice que son el pastor y el agricultor. El agricultor, como dice, que está en la huerta, que se maneja en un mundo mucho más pequeño y que se maneja con lo que tiene alrededor, y el pastor como el que está obligado a salir lejos todos los días, ¿no? Y a recorrer, por sí mismo. Y a caminar, obligado por sí mismo y obligado por su tarea, ¿no? Claro, o sea, no puede hacer su tarea quedándose quieto. Seguro. Y el agricultor se mueve, pero se mueve en un mundo mucho más cercano, ¿no? Entonces, él dice, bueno, nos descubrimos nómades o sedentarios, pastores o agricultores, ¿no? O sea, pues solemos, él dice, la gente se puede identificar con alguna de esas dos cosas, y como decía Cami, eso puede ir cambiando temporalmente. O sea, podemos tener épocas de un sedentarismo mayor y épocas de un nomadismo mayor, ¿no? Sedentarismo no unido necesariamente al hacer o no deporte, por ejemplo, sino en el sentido de más profundo, claro. ¿no? Él dice, el viajero se parece más al nómade. Concentra el gusto por el movimiento, la pasión por el cambio, el deseo ferviente de la movilidad, la furia de la independencia, el culto a la libertad y la pasión por la improvisación en sus menores gestos y acciones. Él defiende durante todo el libro, en todo el ensayo, el viajar, ¿no? O sea, defiende el nomadismo y se pone en una postura un poco contraria a esto del sedentarismo, ¿no? Al deseo pasivo de quedarse siempre en el mismo lugar, ¿no? Cuando se abre, él divide el libro de forma hermosa porque además la forma que lo escribe está un poco unida a cómo planificamos un viaje. Tiene una primera parte que se llama Querer el viaje, ¿no? Que es un poco la añoranza previa a ni siquiera capaz que pensarlo, sino un primer empuje de deseo que nos hace querer ir hacia algún lugar, ¿no? Sea lejos o sea cerca. Sí, capaz que no sabes ni a dónde. Claro, el siguiente justamente es elegir un destino, claro. ¿no? Él dice, lo primero es como un deseo de moverse y lo otro se empieza a construir el hacia dónde, ¿no? Y él dice después, que esto ahora lo vamos a profundizar porque es divino, él dice, lo siguiente es inventar una inocencia. Uno, para moverse de cerca o lejos y viajar y colocarse más en el lugar del viajero que en el lugar del turista, tiene que inventarse un poco inocente. Llegar al lugar dejándose empapar por algo de lo que nos parece extraño. Porque lo que dice el turista es que un poco va a confirmar que las cosas están ahí. El viajero explora. El turista va a ver que la Torre Eiffel está ahí, a sacarle una foto y se vuelve, ¿no? Y fue a comprobar lo que le dijeron que había. Y sin embargo el viajero intenta empaparse con algo del líquido local de una manera distinta. Dice, encontrarse con la propia subjetividad. Él defiende mucho que la experiencia del viaje, que sea colectiva, que sea de dos, que sea de varios, tiene que ver en parte, que ahora lo voy a leer, con encontrarse con uno. Hay algo, él dice, hay algo de esa experiencia de extrañeza que permite un encuentro distinto con uno mismo. Uno viajando descubre cosas de sí que capaz que en lo cotidiano y en el sedentarismo capaz que no les encuentra tanto. Después dice, a la vuelta lo que toca es decir el mundo, o sea, decir lo que nos encontramos, o sea, qué encontré ahí, qué es lo que me pasó, y después recuperar un lugar. Que él dice, habla, y lo voy a hablar un poco al final, de lo que es volver a la casa, volver a la madriguera. Él dice que algo del nomadismo no tiene sentido si no tenemos un lugar a donde retornar y el disfrute por ese lugar, ¿no? Que el nomadismo no debería ser eterno, sino que debería, él dice, hasta palabra del básquetbol, dice pivotar entre el nomadismo y la madriguera, ¿no? Que ahí claro. él es donde dice que encontró su lugar más placentero, que es saber salir, pero también saber disfrutar del volver y estar en el lugar de él. ¿Cómo lo trajiste? ¿Viste? Lo viste que estaba envolado y le tiraste en pick and roll. No, estoy prestando mucha atención. Es como hacer un pick and roll entre África y Coso y ahí ya... Sí, claro. Estoy prestando mucha atención. Yo creo que soy más sedentario, más turista que... Claro. Él lo que tiene cuando viajo, ¿no? Claro, él por su postura es medio polémico, entonces creo que ataca demasiado a veces por una, no impostado, sino que es una búsqueda de él, ¿no? De polemizar, porque creo que escribe un poco así, entre defendiendo algo y polemizar con lo otro, pero no es la idea de la columna de hoy atacar lo sedentario o el gusto por el hogar, ¿no? Hasta ahora me siento 500% identificado con el hombre, en todo, ¿Sí? En todo, ¿Sí? en todo. En la vuelta a casa, extrañar mi cama, mis cosas, extraño la Rambla, y cuando estoy viajando necesito ir a lugares raros, necesito ir a barrios raros, a recorrer calles que no son las... Ir más allá de lo que te dice Google. Claro, sí, es como una necesidad de sentir a lo que sienten los que están ahí. Yo qué sé, si me encuentro a alguien, ahora hablaba con un querido amigo que
que vive en algún barrio de Madrid, a donde voy a ir dentro de un tiempito, y le digo, quiero conocer tu barrio, quiero que me lleves a la plaza del barrio, que son barrios de pronto no son tan turísticos. Claro. Como... Sí, ser más un huésped de ahí, de claro. Lo Y no que es por la diaria. Claro, y no es por hacer algo diferente, no por decir, no, quiero hacer algo distinto de lo que hace todo el mundo, es porque tengo como la necesidad de hacerlo. Sí. Y realmente. Claro, y algo de eso se acerca a la experiencia del viajero, ¿no? Que él dice esto que decía recién de se inventa una inocencia, ¿no? O sea, se sabe un poco inocente, no sabe mucho, puede preparar a dónde va y hay algo de la riqueza, lo habla en el antes del viaje, ¿no? Eso el querer el viaje y elegir el destino, conocer un poco de qué se trata, pero que a veces la posición del turista tiene un poco de eso, que solo comprueba rosa, no termina de dejarse empapar por lo que pasa ahí. En esto, o de sorprenderse, capaz. Sí, claro. Hay un evitar la experiencia de la sorpresa y la extrañeza, que es un poco duro a veces ahorrarse eso justo en un lugar donde uno se va a extrañar, ¿no? Donde se va a encontrar con algo que es distinto. Él dice, uno mismo es el gran asunto del viaje, uno mismo y nada más. Dice, o poco más. Hay pretextos, ocasiones, cantidad de justificaciones, pero nos ponemos en marcha movidos solamente por el deseo de partir a nuestro propio encuentro con la intención muy hipotética de volver a encontrarnos. Dice, no se viaja para curarse a sí mismo, sino para saberse con mayor sutileza. Él dice, en eso extraño, andando en esos lugares extraños, extraño en relación a lo cotidiano, porque extraño también puede ser, arrancábamos con una canción que es de Martín Buscaglia, que se llama Trivial Polonio, que habla de Semana de Turismo, esta columna también está un poco unida a que venimos de Semana de Turismo, y que tenemos una Semana de Turismo, que eso es bastante atípico como a nivel de otros países, que él dice, Buscaglia dice en la canción, los tornillos de mi mente los consigo en el Polonio, ¿no? Hay algo del ir ahí, de esa extrañeza, que le genera una satisfacción. Dice, esto es divino y es lo que diferencia un poco al viajero. Dice, viajar supone, por tanto, rechazar el empleo del tiempo laborioso de la civilización en beneficio de un ocio inventivo y feliz. Salir a algo de la invención, algo de lo nuevo, dejarse sorprender. Dice, el arte del viaje induce una ética lúdica, ¿no? O sea, dejarse empapar por moverse y por eso distinto. Es una declaración de guerra a cuadricular y cronometrar la existencia. Él dice que hay algo de eso que dice es una especie de cita con nuestra propia sombra, el arte del viajar. Él acá hace esa diferencia de en qué cosas distintas tiene un turista y tiene un viajero, ¿no? Y él dice, el turista compara, ¿no? O sea, dice, yo vi que había esto y hay esto. El viajero separa, ¿no? Dice, ¿qué hay de esto que capaz que no me esperaba? ¿Cómo me dejo sorprender con un sabor, con un olor, con una calle, con la diferencia? Dice, el primero, el turista, y acá es terrible, es lapidante, dice, el primero se queda a las puertas de una civilización, roza una cultura, y se contenta con percibir solo su espuma, con captar epifenómenos de lejos como espectador comprometido, militante de su propio arraigo, pensando más de dónde viene que dejándose sorprender por eso. El segundo, el viajero, intenta entrar al mundo desconocido, sin prevenciones, situarse en una tierra absolutamente virgen, dejándose llenar por su líquido local a la manera de vasos comunicantes, ¿no? Abriendo a que algo de eso lo empape, ¿no? Algo de eso de lo distinto. El viajero y el turista se distinguen radicalmente, se oponen definitivamente. Uno busca sin cesar y a veces se encuentra, dice él, que sería el viajero. El otro no busca nada y por siguiente obtiene tampoco nada, dice él, ¿no? Él tiene una postura muy radical. Me acordaba de cuando armaba esto de andando en el viaje por una zona de Italia, la Liguria, que es la zona uniendo a cuadro de fútbol del Genoa y la Sampdoria, que es la costa, es como una parte de costa norte mediterránea, de pueblitos, el pueblito de Luca, ¿vieron la película de Disney? Sí. Bueno, es de ahí, es la zona del pesto, la focaccia, es una zona de olivos, y tienen como vi un graffiti que decía come pesto, mata turistas. Decía, porque estamos cansados del y que el comer pesto tiene que ver capaz que con cierta defensa de lo local, pero también el viajero, ¿no? O sea, venía a disfrutarnos, no vengas a esa postura de venir, sacar una foto, irte sin dejarte empapar, sino charlanos, preguntanos, movete, como más en defensa de eso. Y me acordaba de Winnicott, que es un psicoanalista que me encanta, que él dice que sentirse real es más que existir, dice, es encontrar una forma de existir como uno mismo. Que está bueno eso en la experiencia del viaje, ¿no? O sea, lo que trae Frey es ir a encontrar el lugar, dejarse bañar por eso extraño y también un poco encontrar lo nuevo de lo mismo, ¿no? O sea, que
que el turista a veces queda un poco al margen de algo de esa experiencia de encuentro con eso, con esa diferencia más radical, ¿no? Iba a contar una anécdota, me acordé de una anécdota, de varias anécdotas de viajes de amigos. Tengo un amigo Fede que es un amante de Buenos Aires y que se expone a muchas situaciones azarosas cada vez que va. Tengo un amigo también que tenía dos amigos. Por no decir que se mete en quilombo siempre que va, ¿no? Se presta a eso, ¿no? O sea, lo vive más de viajero. A eso. Nunca como turista. Y después, tengo un amigo que estaba con su novia, con su pareja hace años en Nueva Zelanda. Se fueron a hacer un work holiday y a laburar allá. Y había otro amigo que siempre pasaba fin de año con ellos y decidió la locura. Escucha mucho la columna. Ayer me escribió cosas divinas de la radio, el Gonza. Se le ocurrió la locura de, como ellos siempre iban a Santa Teresa a pasar fin de año todos los años, y ese fin de año los otros dos estaban en Nueva Zelanda, me voy a ir de sorpresa a Nueva Zelanda. Excelente. Ahorró, se fue a Nueva Zelanda, ellos no sabían, hasta que en un momento hay algo de eso de encontrarlos en Nueva Zelanda, que él lo que no sabía, que a medida que él iba, ellos se iban moviendo. Claro. Entonces no podía decirle, pero también le tenía que preguntar dónde están, entonces lo empezó a seguir. Claro. Termina subiéndose al auto de unos maoríes y comiendo fideos en la casa de un maorí, medio perdido, forzando la idea de encontrarlos por azar, que claramente no iba a pasar, porque Nueva Zelanda no es imposible, un pueblito del interior, es un país. Hasta que le escribe, vos, ¿dónde están? Yo estoy acá. Le manda ubicación y le dice, véngame a buscar, que estoy acá. Hasta acá funcionó algo de esto. Claro. Y me acordaba, anécdota reciente, de justo ahora, las casualidades de la vida. Ahora se está jugando la vuelta de la semifinal de Copa Italia. Esto lo sé por la anécdota, no porque sepa. Semifinal de Copa Italia, se está jugando la vuelta el Empoli-Bologna en este momento. Partido de ida, ahora en el viaje que fuimos, era un viaje familiar, una camioneta gigante a recorrer parte de montaña y de donde vienen los Perracchiones, que es mi segundo apellido. Entre ellos, varios de los planes, que a veces eran planes juntos, a veces planes más con mi novia, eso nos movíamos. En uno había un plan con mi viejo que era ir a ver un partido de fútbol, pero ninguno nos caía cerca. Teníamos el mal azar de que cuando estábamos en Milán, claro. Napoli y Milán jugaban en Napoli. Claro. Y te movías a la otra y entonces íbamos hasta atrás de... Y en un momento vemos que cerca de donde estábamos, cerca de Florencia, había un Empoli-Bologna, en la ciudad de Empoli, que es como Las Piedras de acá, o capaz que más chico. Es una ciudad que está cerca de Florencia, muy chica, y una ciudad más, Las Piedras no tanto, pero más dormitorio, donde no había mucha vida social de noche y eso. Sacamos la entrada, nos vamos en tren de Florencia a Empoli. Vamos a ver, llegamos al partido. De la estación de tren al estadio había un trecho largo, referencias personales tipo de la cancha de Goes a Tres Cruces. Sí. Y no nos daba mucho tiempo como para llegar rápido. Nos subimos un taxi, nos lleva, nos deja ahí, nos deja al lado del Bologna, tuvimos que dar toda la vuelta. Los del Empoli eran gente de un pueblo que nunca había llegado a semifinal de Copa Italia. Los del Bologna estaban picantes. Es una ciudad más grande, llevaron barra, bandera, bengalas, todo. Llegamos al partido, cuando me fijo que el partido no arrancaba todavía, y habíamos llegado justo de tiempo, la entrada decía 8:30 y el partido arrancaba a las 9. Me fijo, nuestro tren volvía de Empoli a Florencia a las 11 de la noche. Y teníamos que volver hasta la estación de tren. Claro. Entonces le digo, nos tenemos que ir un rato antes del partido, 20 minutos antes que termine, salimos y dijimos, vamos a encontrar un taxi. 3-0, perdí al Empoli, espantoso, ahora no sé cómo irá, pero horrible. 1-1, bien. 4-1 el global. 4-1 global, sí, la gente estaba quemadísima, claro. Todo. O sea, se estaban yendo varios, era no solo vos. Un baile del Bologna. Claro. Nos vamos, hablo de la aplicación de Uber, no había ninguno, nos decía que no había autos en la ciudad. Intento conseguir un taxi, tampoco, ahí a la vuelta no había ninguno, no es como que salís del estadio acá Centenario y hay una fila de taxi, una fila de ómnibus, no había nada. Toda la gente estaba dentro del estadio y se iba a ir o caminando o en su auto. Me acerca un tipo de ticket, me dice, no, mirá, te doy el número de teléfono de un taxi, lo llamás, lo llamo en italiano, le pregunto si puede venir, me dice, no, soy el único taxista del pueblo y ya tengo 5 viajes agendados por el partido. Por el partido. No te puedo llevar a la estación de tren. Le digo, bueno, vamos a tener que ir caminando. Mi viejo tiene algunas dificultades como para caminar tramos largos. Claro. Me fijo en Google Maps y según Google Maps a un tranco común, tardábamos media hora llegando, el tren se iba en 20 minutos. Arrancamos a caminar, le pido a un policía y le digo, vos no podés llevar hasta ahí. Y me dice, yo no puedo abandonar el puesto
Le pregunto a otro, después nos metemos en un monte, porque además le digo, por lo menos me abrís la valla, para así pasamos por el medio de los de Boloña y llegamos más rápido. Me dice, no puedo hacerlo, voy contra el protocolo. Otros tipos, no, nada. Pruebo con otros policías, le pregunto. Los del Boloña fueron en un bondi, medio como hooligan, que van todos juntos en un ómnibus. Le pregunto al del ómnibus, vos, falta bastante tiempo que termine el partido, ¿te podemos pagar para que nos lleves en el ómnibus hasta la estación de tren y vuelvas? Y vuelvas, pues no llegábamos. Y me dice, no, si alguien sale antes del partido, yo tengo que tener el bondi acá. Vamos caminando, en la plaza nos encontramos con 2 italianas que estaban ahí. No había nadie, eran las 11 de la noche en una ciudad que estaba toda la gente dormida, en un miércoles o un martes. Le pregunto si nos puede llevar y le dice a la amiga, bueno, si vos me acompañás, sí, me animo. Claro. Arrancamos hacia el auto, se equivoca de auto y ahí me doy cuenta que está en pedo. No. Claro. Porque me dice, este no es. Y además fue un auto gris y su auto era azul, ponele. O sea, fuera. Me dice, cierto. Mejor no voy. Cierto que lo estacioné en la otra. Pero la única alternativa de llegar era esa persona que se pusieron ahí en el camino. Nos subimos al auto. Cuando vamos a subir, me dice, te tengo que pedir disculpas porque me olvidé de sacarlas. Tenía las 2 sillas de niños atrás. Entonces nos subimos en la silla de niños atrás. La Tana se lo tomó con un compromiso increíble, fue la más humana de todas. Atravesó semáforo en rojo, todo. Nos llevó, llegamos 2 minutos antes de que nos sentamos, pasa el tren. 3 hinchas más del Empoli, porque no tiene hinchas casi el Empoli, que iban por ese tren. Llega una persona no vidente, todo vestido del Empoli, un señor grande, y otros 2 hinchas más. El partido se ve que había sido horrible. Chiste, humor negro, feo, terrible, pero se sienta la persona no vidente, entran los 2 tanos, se miran entre sí los amigos y le dice, bueno, por lo menos él no tuvo que ver el partido. No. Y mi viejo queda serio, yo también, le traduzco el chiste y le digo, no te puedes reír, claro. Fue un partido terrible y terminamos llegando por 2 minutos gracias a eso. A la borracha. Claro, sí, me acordé un montón de eso, ¿no? De ese quedarse abierto al azar y al caos, ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno. Sí, es como involucrarse con la experiencia, sí, ¿no? Sí. Meterse adentro de la experiencia y no bordearla. Y está bueno, no sé si se puede eso ensayar o practicar o simplemente, como dice el autor, es una forma de ser y chau. Y está bien. Tampoco uno puede estar haciendo cosas forzadas que no le nacen o no forma parte de tu ADN. Pero seguro que cuando vos lo vas narrando me siento identificado muchas veces porque es como una necesidad de involucrarse. Me ha pasado en lugares bien cerquita acá, en lugares más lejos, situaciones donde cuando vos lo vas narrando me voy acordando que me pasó eso. Sintiendo identificado. No es que lo fui a buscar. Me acuerdo, por ejemplo, una vez que venía de Las Leñas, de la nieve, en un bondi que se quedó en medio de Mendoza, en medio de la montaña, y que a lo lejos miro así y veo, no sé, a 500 metros, una suerte de feria chiquita en la noche, con banderines de colores y lucecitas. Y lo miro a 2 amigos que estaban en el bondi y le digo, me quiero involucrar en eso. Vengo conmigo que me quiero involucrar. Y ahí fuimos y nos encontramos en una feria de veteranos que estaban haciendo un vino patero y repartían aceitunas, había una música media folclórica. Nosotros estábamos como en Disney, no podíamos creerlo. Espectacular, nos pusimos a tomar vino con los viejos, le terminamos comprando una caja de botella, vino espectacular, comiendo aceitunita. Pero me acuerdo de la necesidad de cuando dije, yo quiero estar ahí adentro. O sea, quiero meterme en esa foto. Es que yo creo que él invita un poco a eso, a atreverse a, que no significa, obviamente, no ir a ciudades y no visitar lugares significativos, que es obviamente parte también de la experiencia del viaje, de ir a conocer aquello representativo de cada lugar. Sí, intentar también combinar eso con algo de una experiencia de lo distinto y dejarse bañar por eso. Que él incluso lo que dice es que cada uno tenemos una geografía que corresponde a nuestro temperamento. O sea, hay algo de un lugar en el mundo, él dice que a veces lo podemos encontrar, podemos estar toda la vida por encontrarlo, que se corresponde bastante a cómo sentimos y cómo somos, ¿no? O sea, que cada quien tiene algún lugar que a veces puede ser su casa y a veces puede ser muy lejos y a veces puede ser un balneario cerca, pero y que tiene una escena divina que me hace acordar para ir a la escuela, Cami, capaz que él dice cada cual dispone de una antigua mitología fabricada con lecturas de mitología de los lugares, ¿no? O sea, de la geografía y del mundo.
fabricada con lecturas de la infancia, con recuerdos de la familia, con películas, con fotos. Y él dice, con imágenes escolares memorizadas sobre un mapa del mundo en un día de melancolía al fondo de la clase, ¿no? Y me acordé pila de atlas y mapas y cosas de la escuela, que uno ahí es como va integrando, bueno, esto es un poco más grande que mi casa en mi ciudad, ¿no? Total. Sino que acá hay un mundo y uno se va vinculando de cerca o de lejos con eso, ¿no? Y él dice que ahí uno se va construyendo de ciertos deseos infantiles de conocer algunos lugares que se los encuentra por primera vez, ¿no? O sea, de una manera desde lo imaginativo de la infancia, pero es divino eso que trae de que uno va imaginándose algo del mundo. Me pasó justo el otro día charlando con los gurises que fue el Día de la Tierra y trabajamos ahí. Yo soy muy pro cuidado del medio ambiente y todo eso, entonces lo trabajo mucho con ellos. Y se dio una charla muy graciosa donde yo les hablaba como que en la Tierra es el único planeta donde hay vida y por eso hay que cuidarla. No sé cuál fue el término exacto que usó una de mis alumnas, 4 años a todo esto, ¿no? Que dijo como hablando, sí, pero está Colombia. Como si fuera otro planeta, como para ir. No sé por qué usó Colombia. Porque además yo tengo una madre colombiana en la clase, pero no fue esa alumna. Hay padres de Cuba, pero capaz que de escuchó Colombia. algo, Sí, claro, seguro. Claro. Hay un padre inglés también, o sea, hay de todo. Pero me tiró así como, pero está Colombia, como si fuera otro planeta. Te estás también. Olvidando del otro planeta. Claro, y eso de ellos, de que, claro, no dimensionan lo que es el mundo, y que el mundo no es solamente el colegio, nuestra casa, la casa de los abuelos, y si yo voy a, no sé, balizas de vacaciones. O sea, es como muchísimo más, y en su cabecita como que no lo logran entender todavía, entonces salen con esas cosas que ellos les vas explicando que en realidad no. Colombia también queda en la Tierra. Claro. O sea, también es lejos, pero también está en el mismo lugar que nosotros. Claro, y él se va integrando eso, ¿no? Lo distinto, que también en ellos el encuentro con gente capaz que de otras geografías y de otros lugares, ¿no? Ahí se va creando algo de esa idea de esto es más grande, ¿no? Y a veces, en algunos, primero está el privilegio de poder hacerlo y poder recorrerlo, ¿no? En sentido que no para todos es accesible el moverse. Claro. En el sentido que el moverse está unido al dinero. Claro. Porque a veces hay como que no quería caer en eso, como el vanagloriar la experiencia del viaje, como hay que viajar. Como bueno, sí, pero viajar no es sencillo, no es para todos y no siempre es accesible, ¿no? Entonces no quería caer como en eso. Obvio. Y también integrar que él lo insiste pila en el libro, de que el viajar también es ir ahí cerca, pero vivir algo de esa experiencia es salir un poco de la casa. Yo también lo he hablado mucho, Romy, una amiga que ya en este momento está dedicada exclusivamente a viajar, fue maestra, se dejó de su profesión y se dedicó a viajar. Para los que no la conocen, tiro chivo, Romy mochileando, viaja por todo el mundo y es cra. Y hablando con ella, he compartido viajes y hablando con ella un poco de esto de... Ella es muy pro esto de, bueno, viajó por todo el mundo, en este momento está en Indonesia, ponele, y dejó su casa, vendió su casa, sus cosas, y se dedica a viajar exclusivamente. Y con esto de, bueno, viajar es también un poco estar... Entonces, el otro día, por ejemplo, estaba, no recuerdo en dónde, pero se había dado una especie de velorio o de ritual de la muerte, digamos, de una persona de ese lugar. La invitaron a ella y estuvo con las nietas de la persona que se había muerto en todo lo que era el ritual. Y bueno, ella como mucho de esto de inculcar el quedarse en lugares donde vive la gente de ahí, de estar como muy cerca. Real. Ella vivió experiencias que tiene millones de anécdotas, pero esto también de estar cerca real y de quedarse en lugares cerca y de involucrarse. Si va a un festival, la involucran y además ella tiene como una personalidad también que se hace querer al toque y bueno, y hace que todo el mundo como la invite a vivir y vive esas experiencias que, bueno, justamente de algunos viajes terminó tomando la decisión de dejar su vida acá y dedicarse. Qué divino. Hay algo muy loco además en eso, en esta cuestión que estamos rozando hace un rato, que refiere a esto de involucrarse con el lugar para capturar muchas cosas que de pronto te pueden marcar y te pueden dejar grabados un montón de cosas, que también es de ida y vuelta. En los lugares que vos visitás, también podés en tu rol chiquitito de involucrarte, podés dejar cositas. Sí, claro. En personas, en lugares, en cosas. Sí, totalmente. Es súper loco. Sí. Tenemos algunos mensajes preciosos, el querido Charlie el 2 que dice saludos para la esquina. Tenemos gente que habla de la llamada al bar, que se quedó con lo que
mencionábamos en el primer bloque, Matías del Cerrito, que dice genio de las tardes, Edgardo, el querido Edgardo del Cervecero, que dice me subo a este viaje, por lo que dice el libro soy un agricultor de viajes cortos, saludos para todos. Y esta persona, que es, ya te digo el nombre, porque mandaba un mensaje súper polémico, a ver si lo encuentro acá. Le hubieran pasado mi teléfono y yo lo llevaba. Dice, bueno, Charlie también. Charlie, obvio. Viajar te deja sin palabras y después te convierte en un narrador de historias. Lo que dice Charlie. Qué bien, qué bien. Y que yo me identifico pila con esto, que primero esto, ¿no? O sea, después que el privilegio de viajar se da, lo que invita a él, que es un ensayo divino, además un ensayo súper, es filosofía, pero súper abierto, es divino de leer los libros. Que en esto de, después que tenemos la posibilidad, capaz que combinar algo de eso, de salir en modo turista, con algo de la experiencia del viajero, ¿no? Con esto que él trae, de encontrarse con la diferencia, con ese roce con lo local, con no solo ir a comprobar con lo que sabemos que es, sino encontrar una versión singular de lo que es el lugar, ¿no? Y seguir algo de esa invitación. O sea, que después que el privilegio del viaje se da, que pueda tomar esa textura también. Y después él trae esto que es el volver a la madriguera, ¿no? O sea, ese pivoteo que habla de entre viajar y volver, ¿no? Que lo voy a leer porque es divino. Él dice, el reencuentro con el domicilio da un sentido al nomadismo, ¿no? O sea, el nomadismo tiene sentido porque hay algún domicilio, ¿no? O sea, hay algún lugar. Dice, habitar en el domicilio significa, por tanto, tardar, demorarse en torno al hogar a la manera prehistórica, junto al fuego que calienta, ajeno al peligro de los animales y protege de las inclemencias del tiempo. El domicilio señala el lugar donde los riesgos son menores y donde se depositan en el suelo las armas, los bagajes, los que estorbaban el tiempo normal. Las leyes de la hospitalidad lo dicen, bajo un techo la protección es algo debido. Después del viaje de movimiento, de la efervescencia, el regreso a casa concede la recuperación de las fuerzas y las energías gastadas. Pone trabas a la histeria del movimiento que, de otro modo, incluiría un girar sin fin. Porque lo que dice al final del libro es, yo tampoco hablo de un girar sin fin, ¿no? O sea, claro, esto de combinar algo de la experiencia del viaje, de un viaje que no solo encarne la forma de turista, sino una forma más exploratoria, y exploratoria a uno mismo, y después el encuentro con el domicilio, ¿no? Con ese lugar donde tardamos, nos demoramos, donde hay un fuego, donde estamos un rato largo, donde bajamos las armas y nos sentimos como seguros, ¿no? Divino, impresionante. Además, yo creo que hay algo también hasta de que te cambia un poco tu propio lugar, al alejarte y al irte a lugares muy lejanos y ver otros colores y otros sabores y otros aromas y otra geografía. Es como que en la vuelta siempre le encontrás cosas que antes no le habías visto. Sí, sí, sí. Entonces sí. Tu propia madriguera cambia o ves las cosas o las aprendés a valorar más. Sí, totalmente. De un enfoque diferente que nunca le habías dado. De repente al haberte alejado o al haber visto otras cosas, volvés. Realidades, claro. Y también aprendés tal vez un poco de esas sensaciones, de lo que dice Nacho, de verlo con ojos de viajero, pero en tu propio lugar. Que hace que disfrutes más de la naturaleza, de la rambla, de cosas que no le das vuelta. A veces nos pasa mismo con esta intención de viajar, pero salir del país, de no valorar un montón de cosas que tenemos acá. Claro. Sí, totalmente. Que hay un montón de lugares dentro de nuestro país que son espectaculares, sí, y que capaz que los valora una persona que está afuera, que viene y te dice, vos, no puede ser este lugar que tienen, y vos, sí está acá. Claro, tal cual. Sí. Que también dejarse sorprender por el alrededor más inmediato, por lo que tenemos ahí cerca todo el tiempo, que es algo de lo que invita él. Nachito, espectacular, vos, nos vamos a tener que ir. ¿Cuándo volvés? Veremos. ¿Cuál es la próxima? ¿Cuál es el próximo viaje? Ahora se viene nuestra ronda de terapia de esquina. Veremos. Hay que armar esa. Qué compromiso. Sí. Pará, pero llegaste y ya estás planificando el próximo. Viste que siempre pasa eso, ¿no? O sea, vos llegás de un viaje. En este no, porque fue hermoso. Fue un viaje súper disfrutable, con paisajes súper extraños, y todavía estoy un poco sorprendido sobre todo la parte de los Alpes y eso fue. Entonces me cuesta imaginar algo mejor ahora. Después sí, seguramente bajará. Pero en otros momentos sí, me pasaba. En este es distinta la sensación. Sí. Hay algo sentimental también que eso. Sí, obviamente.